Citó por 3 veces el juez a Julio Iglesias para repetir la prueba biológica, genética de ADN en presencia del juez. Y Julio Iglesias no fue. Vuelve. Hablamos de Javier Santos, tiene 49 años, es el supuesto hijo de Julio Iglesias. ¿Y qué es lo que está pasando, Lili? Pues que la justicia española no le está dando la razón, ha acudido ya a la última instancia, que es un tribunal europeo, también le está tumbando todo, se lo están desestimando todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya a la desesperada va a iniciar un procedimiento judicial contra Julio Iglesias, reclamando la paternidad del artista español, Lili. Ok, veamos. Luego de más de 30 años de una intensa batalla legal, Javier Santos sigue luchando para demostrar que es hijo legítimo de Julio Iglesias, asegurando ser fruto de un romance que supuestamente mantuvo el cantante con su madre, una bailarina portuguesa en los años 70. Solo espero que se haga justicia por mi madre. Todo comenzó en los años 90 cuando Javier presentó una demanda de paternidad, pero no procedió porque el cantante no acudió a realizarse una prueba de ADN. Fue entonces que Santos contrató a su actual abogado y 2 detectives privados en Miami para conseguir esa prueba. Javier Santos sigue con esa lucha judicial para que consiga la condición de hijo, el estatus, la situación de hijo de Julio Iglesias. Nosotros conseguimos una prueba de ADN, se le cogió ADN a Julio José Iglesias Preyler en una playa en Miami, se comparó el ADN de esa botella que había bebido Julio José Iglesias Preyler con el ADN de Javier Santos y dio un resultado del 99%. En el 2019, un juez en Valencia reconoce inicialmente que Javier Santos era hijo biológico de Julio Iglesias, pero meses después fue revocado. Se lo presentamos al juez, le presentamos también muchas más pruebas y el juez admitió a trámite la demanda. Citó por 3 veces el juez a Julio Iglesias para repetir la prueba biológica, genética de ADN en presencia del juez. Y Julio Iglesias no fue ninguna de las 3 veces. El principal argumento es que nunca debió admitirse esta demanda del año 2017 porque ya fue juzgado hacía 30 años y que la legislación española prohíbe reabrir un juicio. Recurrimos al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dijo lo mismo que la Audiencia Provincial de Valencia, que no se podía reabrir el caso porque ya fue juzgado. Agotadas todas las opciones en España, el abogado de Javier Santos asegura que posiblemente presenten el caso en los tribunales norteamericanos. Estamos en Ginebra, en una sección que tiene la ONU de Derechos Humanos en Ginebra. Estamos en contacto con bufetes de Estados Unidos, concretamente de Nueva York, para determinar la paternidad. Y hemos tratado de llegar a un acuerdo que no es económico. Javier lo que mantiene es que si él es hijo de Julio Iglesias, en un encuentro. Contactamos al equipo legal de Julio Iglesias y este nos asegura que la prueba de ADN de Julio José, uno de los hijos del cantante, presentada en el año 2017 ante los juzgados de Valencia, se obtuvo de manera ilegal, sin su consentimiento, y que los resultados de filiación fueron del 96.7% y no del 99%, como nos asegura el abogado del demandante. Además, agregó que hasta el momento no tienen conocimiento de las nuevas acciones legales que pretenda ejercitar Javier Santos contra Julio Iglesias en la Unión Americana. Esta es una de estas cosas, mi gente, que a través de los años lo hemos visto. ¿En qué año comenzó esto? En el 91, Lili. Imagínense, año 91, estamos en el 2025. Yo tenía 6 añitos, estaba jugando con... Ok, no tienes que... Bueno, es verdad. Sí, ya no, claro, no tenemos que empezar a calcular edades, por favor. Bueno, deseamos toda la suerte del mundo. Sí.